Con esto cerramos todo el temario de anatomía patológica. ¿Cómo es este? ¿Quién? Sí, acá. Ya. Ya no nos da más. Bueno, entonces vamos a estudiar la patología mamaria. Previamente vamos a ver algunas anomalías congénitas. Acá dice que están representadas por los restos de las líneas de leche. Esto es interesante. Restos de las líneas de leche. ¿Qué son las líneas de leche? Bueno, vamos a un poquito a ver el preámbulo. Es sencilla, les explico exactamente qué es. Entonces, estos restos de las líneas de leche dan lugar a las mamas y pezones supernumerarios. O sea, que están fuera de las dos estructuras mamarias que son normales. Existen además otras, ¿no? Las que llaman estructuras mamarias supernumerarias. Por engrosamientos epidérmicos a lo largo de la línea de leche. Bueno, la línea de leche es una línea imaginaria, ¿sí?, que se extiende desde la axila, ¿sí?, hasta el perineo, o sea, prácticamente hasta la ingle, ¿no?, hasta el pliegue inguinal. ¿Ya? Entonces, esas son estructuras que embriológicamente van a dar origen, ¿sí?, a lo que van a ser las mamas y los pezones, ¿sí? Ahí están involucradas tejido epitelial para formar los acinos mamarios, tejido cutáneo, ¿no?, para la piel de los pezones y areolas, etc. Entonces, esa es la línea imaginaria. Entonces, esa línea aparentemente puede contener restos, ¿sí?, de estas estructuras embrionarias, ¿sí?, que han dado origen a las mamas y pezones, ¿sí?, normales. Entonces, si estas se desarrollan, obviamente van a producir mamas y pezones supernumerarios, o solamente pezones o ambas, ¿no? Vamos a ver eso enseguida. Bueno, mejor de una vez les digo. Hay un término que se llama politelia, que solamente se refiere a los pezones, estructuras del pezón, sin tejido mamario. Solamente serían, digamos, dependientes del tejido cutáneo, de la mama, ¿no?, de la mama primitiva, ¿sí? Y hay otro término que se llama la polimastía, ya que sería la verdadera, ¿no?, los verdaderos mamas supernumerarias, porque ahí entran, digamos, en juego tanto los pezones como el tejido mamario. Entonces, esa es la polimastía. Y la polietelia simplemente se refiere a la estructura del pezón, nada más. Bueno, entonces aquí ya estamos entrando en la cuestión, ¿no es cierto?, en el tema. Las mamas accesorias. Entonces, es el sistema normal de conductos, ¿sí?, que aparece, digamos aquí, hacia el tejido subcutáneo de la pared torácica a la fosa axilar, o sea, cerca de la axila, de la parte anterior de la axila, justamente ahí donde comienza, ¿sí?, la línea de leche, ¿no es cierto? La línea de leche dice que se extiende desde la axila hasta el pliegue inguinal, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza, y son los más frecuentes. Bueno, entonces también podemos encontrar como algunas anomalías los pezones invertidos, que pueden ser congénitos de poca importancia o adquiridos, que pueden indicar la presencia de un cáncer infiltrante, ¿sí?, o una enfermedad inflamatoria del pezón. Ya, pero digamos, estas ya son otro tipo de anomalías, ¿no? Pueden ser congénitos, sí, entra en anomalías congénitas, pero también hay pezones invertidos adquiridos. Estos en el contexto de que pueda tratarse de un cáncer infiltrativo subyacente a la piel, ¿no?, a la piel del pezón, o una enfermedad inflamatoria del pezón que ha producido, digamos, al cicatrizar, una retracción del pezón hacia abajo, ¿no?, hacia la profundidad. Entonces ahí vamos a tener pezones invertidos. Bueno, ahí tenemos una mama, ¿verdad?, justamente donde normalmente es el lugar donde ocurre, ¿no?, ahí en la parte anterior de la axila.
una mamá aberrante, ¿sí? O puede ser también, no sé, aberrante, es una mamá que está en un lugar donde no debería estar, ¿sí? Pero bueno, obedece, sí, a la hipótesis, ¿no?, de que aparecen gracias a los restos de las líneas de leche. Ahí tenemos un pezón invertido. Dijimos que pueden ser congénitos porque, bien. Ahora hablamos de los trastornos inflamatorios mamarios. Trastornos inflamatorios. La mastitis aguda, que son grietas en la piel o éstasis láctea. Éstasis láctea, o sea, éstasis del material secretor, ¿sí?, a nivel de los conductos, que predisponen a la infección. O sea que no es expulsada, por alguna razón esta secreción se quedó ahí en los conductos. Entonces esto predispone a la infección, sobre todo por el estafilococo áureo o estreptococo. También puede ser una mastitis aguda, puede ser causada por presencia de un cuerpo extraño, ¿no es cierto? Los famosos implantes, ¿no? Entonces, si el cuadro se agrava, se puede producir un absceso, o sea, una colección de pus. Clínicamente, la mama se encuentra eritematosa, de color rojo, doloroso, con aumento de volumen, ¿sí?, y suele asociarse a fiebre. Otra condición sería la esteatonecrosis postraumática o postquirúrgica. Entonces, esto se debe a traumatismo o después de una cirugía, que esto, digamos, puede producir necrosis del tejido adiposo y al repararse, ¿no?, puede producir fibrosis. Ahora, otra condición también es la metaplasia escamosa de los conductos galactóforos. Normalmente estos conductos galactóforos son los que producen o los que conducen la leche, ¿no?, tienen un epitelio simple, ya sea cúbico alto o cúbico bajo. Entonces, esta metaplasia puede ser la consecuencia de un absceso subareolar, absceso subareolar recurrente, mastitis periductal, inflamación de la mama, del período mamario alrededor de los conductos, y también dice acá la enfermedad de Suska. Entonces, ¿qué consiste esta enfermedad de Suska? Dice aquí, presenta una masa subareolar eritematosa dolorosa que recuerda a un absceso bacteriano. En casos recidivantes, a menudo se puede formar un trayecto fistuloso debajo del músculo liso del pezón y se abre hacia la pierna, ¿sí? Generalmente esta enfermedad de Suska está relacionada con mujeres fumadoras, ¿no?, que fuman mucho. Bueno, y aquí tenemos una mastitis aguda, ¿sí?, una mastitis aguda. Se nota que aquí hay un aumento de volumen, ¿sí?, un aumento de volumen, que la zona está enrojecida, ¿no?, eritematosa, seguramente está caliente. Entonces aquí se abrió, ¿sí?, se ha puesto un drenaje, entonces aquí se ve cómo está drenando la pus, o el pus, perdón, el pus. Bueno, es esta mastitis aguda con absceso, dice acá. Claro, el absceso está subyacente en esta zona. Esteatonecrosis o necrosis traumática de la grasa. Ahora sí. Bueno, entonces acá vemos que el tejido adiposo, miren, un poco se ha perdido. En su lugar hay bastante matriz extracelular con infiltrados inflamatorios del tipo mixto, ¿no?, y fibrosis intersticial, mucha fibrosis. Todos estos elementos de color rosado que vemos son tejido fibroso. Y este tejido que debería ser en su mayoría tejido adiposo, bueno, sí, hasta se está reducido, ¿no?, por este proceso inflamatorio, esteatonecrosis o necrosis traumática de la grasa también se ve, ¿sí? Aquí estamos viendo en este esquemita
lo que es el absceso subareolar, comparado con lo que tiene que ser, digamos, una estructura normal, ¿no? Ahí está el conducto, ¿sí? Ahí vemos esta dilatación, esta fosita, que está próximo a la desembocadura del conducto del rectóforo. Ahí tenemos el epitelio plano estratificado, ¿sí? Inclusive queratinizado, si ustedes ven, de que es un epitelio cúbico simple, ¿no? Del conducto. Aquí está el músculo liso del areola. Bueno, entonces suele suceder que estos conductos, por, digamos, una hiperproducción de queratina, suelen taparse en un tapón orden, un tapón de queratina. Entonces no permite la salida del material que normalmente es expulsado. Entonces se forma una colección que se sobreinfecta con los microorganismos, ya les hemos mencionado, ¿no? El aspergillococo, el streptococo. Y al no tener dónde salir, entonces produce una fístula por debajo del músculo liso del areola. Entonces ahí estamos bien. La fístula se produce por rotura, con respuesta inflamatoria al resto de queratina. Claro. Todo este material que se ha coleccionado tiene que salir por algún lado. Bueno, acá dice epitelio cúbico por doble capa. En realidad el epitelio es simple, ¿no? Pero tiene por debajo una capita de células mioepiteliales. Doble capa, por llamar doble capa, o biseriado también llaman. Bueno, también. Bueno, entonces decíamos, ¿no? de esta dilatación, ya que también se le denomina el seno galactófono. El seno galactófono. Bueno, ectasia ductal, ¿qué dice acá? Se manifiesta como una masa periareolar palpable que a menudo se asocia a secreciones blancas y espesas del pezón. Las secreciones a través del pezón se llaman pelorrea, así es. Y en ocasiones también puede asociarse a una retracción cutánea, ¿no? Una retracción de la piel. El dolor y el eritema son infrecuentes. Este trastorno tiende a aparecer en la quinta o sexta década de la vida, habitualmente en mujeres multíparas que han tenido varios hijos, ¿no? Entonces tenemos aquí la imagen histológica, ¿no? Aquí está el conducto, algo así colapsado, a expensas de la proliferación de este tejido conectivo con infiltrados inflamatorios que han proliferado. Entonces, este colapso del conducto hace que el producto de secreción, las secreciones normalmente no se puedan liberar, no se puedan conducir de manera adecuada. Entonces se queda ahí produciendo una ectasia ductal, así se llama. Entonces acá estamos viendo, ¿sí? un conducto con su epitelio, el componente inflamatorio, el tejido conectivo. Y aquí el material que está aquí, digamos, coleccionado. Bueno, y en este material que podemos ver, hay de todo, ¿no? Células muertas. Podemos ver inclusive estos histocitos, o estos macrófagos que tienen el material lácteo, ¿no? Entonces son histocitos de aspecto espumoso. Bueno, y es importante, ¿no? El infiltrado inflamatorio periductal, o sea, alrededor del conducto. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrarles acá? Es un resumen, ¿no? de todo lo que vamos a ver ahora en la patología mamaria. Entonces, él se ha dividido en 3 secciones, miren. Acá, en esta zona, a la derecha, está lo normal, de procesos benignos y procesos malignos. ¿Ya? Hay que tener en cuenta las estructuras mamarias que son de interés para nosotros. ¿Ya? Entonces, tenemos el pezón, ¿sí? El pezón, que digamos es la parte más distal de la glándula mamaria. Luego viene la areola, ¿sí? Luego viene la piel mamaria, ¿sí? En el pezón desembocan, ¿sí? los conductos.
Ahí están los conductos galactófonos o los galactófonos simplemente. ¿Sí? Ahí está, ¿no? La desembocadura, esta dilatación que se llama, ¿qué dijimos? El seno galactófono. Entonces es el conducto. ¿Sí? Y esta es la unidad, ¿no? La unidad lobular, es el lobulino. El lobulino. Estos lobulinos presentan algo de color celeste claro, ¿ven ustedes? Que es un tejido laxo, un tejido pálido, que es el estroma del lobulino, el estroma perilobular. Por favor, atiendan esto. Creo que acá tenemos algo de algunas referencias. El estroma, bueno, o intralobular, o perilobular. Ahí está. Nos va a ayudar un poquito de los colores, para no equivocar. Ya, acá tenemos los conductos, donde están de color negro están las células mioepiteliales, ¿no? Que están rodeando a las células de los conductos y también de los lobulinos. Esta es la unidad, ¿no? La unidad funcional de la mama, el acino o el lobulino. ¿Ya? El lobulino. Luego tenemos de color rojo el estroma interlobular. Este es el estroma. Y alrededor está el tejido adiposo. Bueno, eso es lo normal. No se olviden del lobulino, chicos, con su tejidito, ¿no? Con su estromita. ¿Ya? El estroma interlobular que estamos llamando acá. ¿Ya? O el estroma perilobular, lo que quieran llamar, no importa. ¿Ya? Bueno. Entonces, ¿qué procesos benignos podemos ver? Estos crecimientos crecimientos epiteliales en la luz, ya sea a nivel del seno o de los conductos. Entonces, los más frecuentes son los papilomas. A nivel de los lobulinos, de las unidades lobulares, de los acinos. El epitelio de estos acinos también puede crecer, proliferar, produciendo una hiperplasia epitelial. ¿Ya? O bien se puede producir una fibrosis, ¿sí? Del estroma intralobular. Miren, entonces acá nos encontramos con un tumor que es el fibroadenoma. ¿Sí? Hay fibrosis y también hay el componente epitelial, que sería el adenoma, ¿no? Fibroadenoma. Bueno, otro tumor que es relativamente frecuente a nivel del tejido ya conectivo extralobular son estos tumores vasculares, ¿no? Que son los hemangiomas. Ya. Eso es lo más frecuente en cuanto a los procesos benignos. Entre los malignos, bueno, ya podemos hablar de los procesos premalignos o bien malignos ya establecidos. Acá podemos ver a nivel de los conductos, ¿sí? El carcinoma ductal in situ. El carcinoma ductal in situ. También podemos ver acá, miren cómo está infiltrando el estroma, ¿sí? El carcinoma infiltrante, el in situ y el infiltrativo. Podemos ver la contraparte del hemangioma, podría ser un angiosarcoma. ¿Ya? Y el fibroadenoma, ¿sí? Tenemos una condición de que es un tumor bastante grande y deformado. Se denomina tumor filodes. Antes, por ese crecimiento tan exagerado y tan grotesco que tenía, muchos autores le llamaban el cistosarcoma filodes. Ya, pero no, de sarcoma no tiene nada. Y además la variante maligna del tumor filodes es rarísima. Entonces nos quedamos con tumor filodes simplemente. Muy bien. Por favor, no se olviden de la anatomía, para podernos ubicar luego cuando avancemos ya la parte patológica. Ahí vamos a ver otra vez en este esquemita. Está medio feíto, pero no importa. Este es el lobulino, no la unidad lobular. Estos son los conductos intralobulares. Este es el estroma intralobular y estos son los acinos, ¿no es cierto? Los acinos. Alrededor está la grasa y el tejido conectivo extralobular. ¿Estamos bien? ¿Ya? Estos son los conductos. ¿Ya? Entonces, aquí está que tomar en cuenta para hablar de los tumores malignos, los acinos y los conductos. ¿Ya? Esto se llama el lobulino, no se olviden, lobulino, que contiene acinos y conductos intralobulares.
¿Está clara esta parte? Bueno, entonces seguimos. Entonces también se le llama a esta la unidad lobular terminal normal. Unidad lobular terminal, ¿sí? Terminal, normal. Bueno. Alveolo o asino mamario es lo mismo. Ya, ahí estamos viendo, ¿cierto? Este es el esquema. Este es el asino o alveolo. Ahí está el epitelio. Bueno, por fuera están sus células epiteliales. Bueno, estas son las células que producen leche. Entonces, a través del conductillo van a desembocar en los conductos, que cada vez se van a hacer más gruesos, ¿no es cierto? Está rodeado por una red capilar bastante profusa, ¿no? Y bueno, eso es importante, ¿no? Estas son las células epiteliales, son las células que producen leche. Y estas células mioepiteliales, digamos, colaboran, porque al contraerse, exprimen al asino, y eso ayuda a que se expulse la leche, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos un cortecito de una asino. Bueno. Entonces vamos con la patología misma, ¿sí? Lesiones epiteliales benignas, lesiones de los epitelios, pero benignas. Tenemos acá cambios mamarios no proliferativos. Cambios proliferativos, ¿sí? Aquí eran no proliferativos, aquí son proliferativos, pero sin atípico. Y aquí nos vamos a otro punto que es la hiperplasia atípica. Pero sin embargo siguen dentro del ámbito de las lesiones epiteliales benignas. Bueno, vamos con la primera, ¿no? Con la primera parte, con este primer punto. Cambios mamarios no proliferativos. Bueno, ahí está. O también se denominan cambios fibroquísticos. Entonces esto ya nos da una pauta, ¿no? Que va a haber fibrosis y dilatación. Puede ser de los conductos en este caso. Bueno, se refiere a diversas combinaciones morfológicas, ¿sí? Que se presentan frecuentemente entre los 20 y 40 años. Parece ser importante, como causa así, el desbalance hormonal de la mujer. Entonces, en este proceso hay formación de quistes, por dilatación de los lobulinos. ¿Ya? Generalmente aquí puede ocurrir metaplasia apocrina. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Ustedes saben los mecanismos, ¿no? Cómo se planifica la secreción de las glándulas según su mecanismo. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Apocrino, endocrino. Y holocrino. 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 Ya. Merocrino o ecrino es lo mismo. Merocrino o ecrino es lo mismo, como las glándulas sudoríparas, por ejemplo. Bueno, esto también se dice que las glándulas mamarias, los acinos mamarios, son un tipo de glándulas sudoríparas modificadas por su historia, por su ancestro embrionológico, porque son muy parecidas, ¿no? Entonces puede haber acá una alteración que es la metaplasia apocrina. Bueno, entonces, formación de quistes. Estos son los componentes. Fibrosis, resultante de la inflamación. Hay inflamación. Entonces, la fibrosis puede ser el resultado de eso, ¿cierto? Y adenosis. Adenosis es proliferación de acinos. Adenosis. Aumento del número de acinos. Pero sin hiperplasia epitelial. Sin hiperplasia. Entonces, esta adenosis se produce por proliferación de acinos y también estos acinos pueden estar dilatados por proliferación y dilatación acinal. Perfecto. Entonces, estamos siguiendo algunas imágenes. ¿Sí? Cambios fibroquísticos en este proceso. ¿No es cierto? Ahí vemos, ¿sí? Estos acinos muy dilatados, con secreción inclusive. Ahora, si ustedes se fijan en el epitelio, existen estos espoloncitos. ¿Se acuerdan como de las glándulas apócrinas sudoríparas? ¿Sí?
estos, ¿no? Que luego se decapitan para formar parte del producto de secreción. En eso consiste la secreción apocrina. ¿Ya? Con que parte de la célula secretora forma parte de la secreción. En cambio, la merocrina o ecrina no se modifica, simplemente produce su secreción a través de exocitosis. ¿Ya? En cambio, la holocrina es cuando se destruye toda la célula para formar parte de la secreción. Entonces, esos son los tres mecanismos, no se olviden. ¿Ya? Entonces, esta es la metaplasia apócrina, el quiste apócrino. Bueno, pues son los cambios fibrocísticos no proliferativos. Bueno. Entonces, vamos al segundo punto. ¿Cuál era? ¿De acuerdo? Adenosis. Proliferativa sin atipia. Entonces aquí hay proliferación, pero no hay atipia. ¿Ya? Entonces acá hay proliferaciones epiteliales de los líneos y conductos, sin características atípicas. ¿Sí? Se asocian a un pequeño aumento del riesgo de posterior carcinoma en cualquiera de las mamas. O sea que hay un cierto riesgo, ¿no? Pero es muy pequeño, digamos, acá. Entonces, acá también existe hiperplasia epitelial. ¿Sí? Es un epitelio proliferante de las células luminales y mioepiteliales. Chicos, ¿se acuerdan que cuando hablábamos así, ¿no? Nos hablaba que, pues, también del conducto, ¿no? Que hablaba de una doble fila de células, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que les dije que esto se llamaba antes diseriado. Entonces, esa doble fila existe tanto en conductos como en los acidos. ¿Y a qué se refiere? Que las células, las epiteliales, ¿sí? Las epiteliales mismas, las cúnicas, ¿sí? Son las células luminales, así se llaman, las células luminales. Y están por fuera ahora las células mioepiteliales. Entonces ahí tenemos las dos filas de células, las dos hileras de células, las luminales y las mioepiteliales, tanto en conductos como en globulina. ¿Ya? Entonces, este es un cambio, chicos, estos son cambios de esta mastopatía proliferativa. Si se les pregunta eso, por favor, ¿no? ¿Cuáles son los componentes, las características? Hiperplasia epitelial, adenosis esclerosante, ¿sí? Proliferación de los conductos terminales, con fibrosis. Hay fibrosis. ¿Fibrosis de quién? La fibrosis del estroma intralobular. Por favor, eso ya tienen que manejar, chicos, ahorita. ¿Ya? Intraductal, ¿ya? O intralobular, extralobular. ¿No? Estamos ubicados, ¿cierto? Ubíquense, por favor. Bueno, y los papilomas, ¿qué son papilomas? Son crecimientos exofíticos, así como honguitos, que crecen dentro de la luz, ya sea del conducto o del ácido. Pero este es el epitelio, simplemente. Entonces, miren, estos papilomitas, ¿sí? A veces son solamente una proliferación de células solamente, pero a veces cuando ya son más grandes, o el quiste, o el conducto o el ácido está ya dilatado, entonces estos son más arborescentes, ¿no? Inclusive llegan a tener su eje conectivo vascular, su propio eje, su talito, ¿no? De tejido conectivo, suele tener, ¿no? Bueno, entonces, por eso dice acá, puede haber inclusive proliferación fibroepitelial de estroma y epitelio, ¿no? De estroma y epitelio. En este caso serían de los conductos intralobulares, ¿no? Ductulares, ductos pequeños, ¿no? Entonces, acá esto se expresa con una secreción serosa o sanguinolenta por tesón. Entonces, estos pepilomas tienen riesgo de malignización. ¿Cómo dijimos que se llama la secreción de tesón? Telorrea. Telorrea. Entonces, una telorrea que puede ser blanquecina, serosa o sanguinolenta. Bueno, entonces aquí vamos a ver dos figuras. Aquí miren, la hiperplasia epitelial dentro de este conducto, digamos así. Aquí inclusive se puede ver metaplasia apocrina. La hiperplasia, miren cómo crece.
hiperplasia. Prácticamente ocupa toda la luz. Y acá tenemos la adenosis esclerosante, proliferación plurilineal, ¿no? Y dilatación de conductos y asientos, con mucha fibrosis, ¿sí? Fibrosis. Adenosis esclerosante. Entonces, esta es una mastopatía proliferativa sin atípica, o cambios proliferativos sin atípica. Bueno. Y luego podemos tener también estas lesiones esclerosantes, no fibróticas, complejas, lo que se llama también la cicatriz compleja. Estas lesiones presentan componentes de adenosis esclerosante, papiloma e hiperplasia epitelial. De los puntos, desde el punto de vista mamográfico, dice acá, también macroscópico e histológico, se asemeja mucho al carcinoma infiltrante. Entonces esto puede confundir. Acá dice, esto hay que tener en cuenta, que estas cicatrices, que si se presentan muchas veces son resultados de una necrosis traumática, ¿sí? O de un traumatismo en la mama, ¿sí? Y esto tuvo su proceso inflamatorio y luego su reparación con cicatrización. Pero esta lesión esclerosante compleja o cicatriz compleja no se asocia a traumatismo o cirugía que habíamos visto antes, ¿cierto? No se asocian, son independientes. Bueno, pero tiene ese aspecto así radiada, ¿no? Estrellada, que claro, que puede hacer confundir. Ahí se ve, ¿no? La radiografía o la mamografía, con sus radiaciones. Ahí tenemos la macroscopía. Realmente es increíble. Puede hacer confundir a cualquiera, ¿no? Pero con un cáncer, ¿no? Bueno. Ahí luego tenemos el papiloma intraductal. Miren este conducto, se ha formado un quiste, ¿ya? Prácticamente un quiste. Aquí está abierto y aquí está el material que estaba dentro del quiste. Acá tenemos un quiste pequeñito microscópico, pero se ve acá, ¿no? La dilatación del conducto y esta proliferación. Así con tejido, mira, con tejido conectivo, fibroepitelial, una proliferación fibroepitelial. Entonces, esto se llama un papiloma dentro del conducto, papiloma intraductal, que es bastante frecuente. Vemos bastante esto. Bueno, y otra condición, sí, es la ginecomastia, o ginecomastía, como quieran llamarlo. Se refiere a la hipertrofia de la mama masculina. Es la única lesión benigna que se observa con alguna frecuencia en la mama masculina. Se manifiesta como una hipertrofia subalveolar en forma de botón y puede ser unilateral o bilateral, ¿sí? Existe un aumento del tejido conjuntivo colágeno denso asociado a la hiperplasia epitelial del revestimiento del conducto. Casi nunca se observa formación de globulina, o sea, no hay globulina, pero sí podemos encontrar conductos. Bueno, entonces con esto hemos cubierto un poco ese acápite de lo que se llaman los cambios proliferativos sin atípica. Ahora vamos al último punto, ¿no? La mastopatía proliferativa atípica. Entonces acá tenemos, ¿sí?, un caso que es la hiperplasia ductal atípica. Tiene algunas características similares a los que podemos encontrar en el carcinoma ductal in situ, en el CDIS, en el CDIS. Consiste en una proliferación relativamente monomorfa de células dispuestas en forma regular, que a veces forman espacios cribiformes. Cribiformes se refiere a estos espacios, ¿no? Cribiformes. Así abiertos, ¿no? Varios orificios cribiformes. Difieren del carcinoma ductal in situ, ¿sí? Porque las células solo llenan parcialmente los conductos afectados, mira, parcialmente, no están totalmente llenando. Entonces, este es un punto que hay que considerar para el diagnóstico.
Entonces, esta es la hiperplasia ductal aquí. Ahí está, ¿no? como papilomas se ven acá. Como papilomas, los papilomas. Bien. Seguimos dentro de este capítulo, ¿no es cierto? Hablamos de la hiperplasia lobular. Fíjate, lobular. Es un hallazgo casual y se encuentra en menos del 5% de las biopsias. Claro. Está constituida por células idénticas al carcinoma lobular in situ, el CLIS. El otro era el CDIS, el carcinoma ductal. Este es el lobular, el CLIS. Pero las células no llenan ni distienden más del 50% de los acinos de un lobular. No llegan, no distienden. O sea que no afectan a más de la mitad de los acinos dentro de un lobular. En cambio, el CLIS sí es un poquito más agresivo. Aquí, por ejemplo, tenemos que este está vacío. Así. Ya. Entonces, pero sí, hay atipia, ¿no? Porque se ve que las células, hay algunas inclusive figuras de mitosas. Hay un cierto pleomorfismo nuclear, aunque no muy acentuado, pero se ve la distinta tonalidad de azul. A veces núcleos más grandes, más pequeños, bueno. Ya, por eso llamamos atípica, ¿no es cierto? Pero está ahí, ¿ya? No es lo mismo que el in situ. El carcinoma in situ es otra cosa. Bueno. Vamos al carcinoma mamario, el cáncer. El cáncer se puede originar en los conductos y en los adenómeros glandulares, o sea, los acinos. Aparece a partir de los 25 años y su punto máximo es en la perimenopausia. Entre un cuarto y un tercio de los cánceres de mama son familiares, miren ustedes, es alto, es alta la incidencia. Los factores de riesgo mayores son hormonales y genéticos. Ya, genéticos porque están en relación con las mutaciones o alteraciones de estos genes. Ya, el BRCA1 y el BRCA2, estos dos genes. Acuérdense de estos dos genecitos. Bueno, también puede estar relacionados a cánceres previos de endometrio o ovario, que aumentan el riesgo de cáncer de mama. Son hormonales, hormonodependientes, por lo general, no todos. Son importantes los desequilibrios hormonales. Es importante, porque las neoplasias también, por lo general, contienen unos elementos que se llaman receptores estrogénicos. Y esto es muy importante para el tratamiento. Receptores estrogénicos. El 50% aparece en el cuadrante superexterno de la mama. Superexterno. Y la mayoría se inicia en las unidades ductales terminales, o sea, prácticamente en el lobulino, ¿no es cierto? Ductales, conducto terminal. No en el lobulino mismo, sí, pero ya casi. Se agrupan en tres grupos principales. Esto ya es importante, ¿sí? En tres grupos principales, definidos por la expresión de dos proteínas. ¿Qué es eso? Los receptores estrogénicos y este otro, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2. Receptor del crecimiento epidérmico humano 2. Eso es. Seguimos con esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué eso? Tenemos entonces los cánceres luminales, ¿no? El primer término, los cánceres luminales, o sea, en las células luminales, ¿se acuerdan, no? Luminales y las otras cosas. Bien. Entonces, se definen como positivos para receptores estrogénicos, receptores de progesterona y negativos para el HER2. ¿Qué es HER2? Receptor. Sí, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2.
o receptor 2, es lo mismo, ¿ya? Entonces, esos son, ¿no?, los cánceres luminales, ¿no?, que pueden ser positivos para uno, otro y el otro, ¿no?, estos tres elementos tenemos, ¿no? En segunda instancia tenemos los cánceres R2, ¿ya?, o sea, positivo, o que expresan, ¿no?, estos receptores del factor de crecimiento, epiderma. Vamos a tratar de algún día escuchar muchos lares. Entonces, se define como cánceres que sobreexpresan este marcador o esta proteína. Y pueden ser positivos o negativos para los receptores estrógenos. Miren, pueden ser o no positivos para los receptores estrógenos, pero sí son positivos definitivamente para el R2. ¿Ya? Y en tercer punto tenemos los cánceres de mama triple negativos. Cáncer de mama triple negativo. Son tumores malignos negativos para todos, para el receptor estrogénico, el R2 y el receptor de progesterona. A estos cánceres entonces se llaman triple negativos. ¿Ya? Entonces, ya sabemos entonces, porque son, no expresan ninguno de estos receptores, ¿sí? Ni R, ni RE, ni RB. Bueno. Entonces tenemos que la incidencia de cáncer de mama de tipo luminal es la más alta en mujeres de ascendencia europea, ¿no? La edad promedio en el momento del diagnóstico llega a ser de 63 años en las europeas, y en las hispanas es menor de 53 años. Los factores de riesgo más importantes son el sexo, obviamente existe en la mama, el 99 tiene que ser mujer, pero existen cáncer de mama masculina, la edad, dice Juan, ya nos explicó un poquito en las europeas y en las hispanas, ¿no? La exposición durante toda la vida a estrógenos, a hormonas. También incide la herencia genética y en menor medida los factores ambientales y el estilo de vida. Bueno. Entonces, este esquemita lo tienen en su libro de Bob, es respecto a la carcinogénesis. ¿Ya? Muy bien. Yo les dije que no se olviden de estos cánceres o de estos genes, el BRCA1 y el 2. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué son estos genes? ¿Qué función tienen? Son genes supresores tumorales, y también tienen un efecto reparador del ADN. Eso es el BRCA1 o 2. Vamos con el 2. ¿Qué pasa? Ahí tenemos la mama normal. Entonces tenemos acá algunas alteraciones a nivel cromosómico, ganancia de un brazo por la pérdida de otro. Bueno, hay alteración. Entonces, acá se instala entonces una atipia epitelial. Acá dice plana, pero no hay mayor hiperplasia acá. Por eso la llama plana. Entonces, esto lleva a otras mutaciones. Sí, otras mutaciones asociadas, como la de esta progenie, el PIK3CA. ¿Cuál es? Esta mutación nos puede llevar a la hiperplasia ductal atípica. Y esto puede evolucionar hacia un carcinoma ductal inciso, ductal. ¿Ya? Y por último, obviamente, si la cosa sigue avanzando, nos va a llevar finalmente al cáncer invasor, masivo. Ahora, ¿qué resultados, qué proteínas, qué receptores puede expresar? Puede ser positivo para estrogénico, negativo para el R2, ¿ya? que cubre hasta el 50 a 65% del cáncer. Y las células que están afectadas son las células luminales. Entonces, esta se llama la vía positiva para receptores estrógenos. Bueno. Y ahí estamos con la otra vía, que es la negativa para los receptores estrógenos. Entonces, aquí el problema es la mutación en BRCA1.
que también afecta tal como esto en cánceres familiares, no hay ningún problema. Pero aquí van por otro camino, ¿no es cierto? Acá hay mutaciones adicionales, por ejemplo, en el TP53, el guardián del genoma, ¿de acuerdo? Sí. Entonces dice acá, firma de P53, ¿a qué se refiere? A la sobreexpresión del P53. Entonces, esto puede inducir a la inactivación de este DSA1. ¿Ya? Estos, los DSA, ¿qué función tienen? ¿Cómo actúan? Supresor tumoral. Supresor y también repara el ADN. Exactamente. Entonces, esto nos va a llevar también al carcinoma ductal masivo. Y luego al carcinoma invasor. Pero este tiene sus características. Negativo para Receptor endogénico. negativo para el HER2. Esto ocurre por el 15% de los casos. Y también nos puede llevar al carcinoma triple negativo. ¿Se acuerdan del tipo negativo, del triple negativo? Que no expresa qué receptor. ¿Qué receptor? Ni de estrógenos, ni de progesterona, ni el HER2. ¿Estamos bien? Miren qué interesante, chicos. Bueno, vamos a ver algunas figuritas acá para distraernos un poco, no se duermen. Clasificación del carcinoma mamario. Casi todas las neoplasias malignas de mama son adenocarcinomas. Ya hemos dicho, la primera etapa ya de la malignidad es el carcinoma en sí. En este caso, el ductal en los conductos. Proliferación neoplástica en conductos y longitudinales. Sobre todo en conductos. Por eso es ductal. Existen varios patrones, varios tipos de este carcinoma, ¿no es cierto? Tenemos el tipo comedoniano y estos que no son comedonianos. ¿Sí? El tipo comedoniano, que es relativamente el más frecuente, se llama así porque presenta necrosis central, ¿no? La llaman así comedoniano por el asunto del comedón. ¿Saben lo que es el comedón? Los comedones que tienen, suenan de ustedes, seguramente han tenido, tienen, eso es esos granitos, ¿no? que se aprietan y sale un material blanquecino. Claro que sí, Diego, no, que no. Esos son los comedones. Entonces lo mismo pasa acá, ¿no es cierto? Esa necrosis queda en el centro de los conductos, ¿sí? Es un material necrótico que es pastoso. Y a veces cuando se hace un corte a nivel del tumor, y se comprime el tumor y salen como la pasta dental. Ya, por eso se llama comedonia. Me gusta. Y estos otros que no son comedonianos. Y estamos viendo, ¿sí? Un carcinoma in situ que está dentro del epitelio, ¿sí? La alteración está dentro del epitelio ductal, ¿sí? Y aquí esta zona de necrosis, miren las flechitas, nos están mostrando. Y los otros tipos, ¿no? Que son cribiforme, micropapilar, papilar con ejes fibrovasculares, y hemos visto eso ya antes, y también la enfermedad de Paget está acá dentro del carcinoma ductal, corresponde a ese tipo, ¿no? De enfermedad de Paget. Bueno, entonces ahí están, los no comeden, no hay mucha necrosis, ahí está. Este es el cribiforme, así perforado, cribiforme por eso. Y este es el micropapilar, pequeñas papilitas dentro del conducto. ¿Ya? Luego tenemos el papilar con ejes fibrovasculares. Miren, ahí está el tejido conectivo. Estos son, está medio maluca la diapositiva, pero se ve, ¿no? que está muy proliferante. Ya, obviamente, si ponemos a mayor aumento, vamos a ver alteraciones a nivel de los epitelios, pero está aquí dentro del conducto. ¿Ya? Entonces es in situ. ¿Ya? Y luego también vimos la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget. Se trata de esta, ¿no? De unas células grandes con citoplasmas claros, ¿sí? Que se encuentran a nivel de los conductos, inclusive que suelen migrar a través del epitelio, siempre por acá, y se introducen al epitelio estratificado
de la areola, del pezón, perdón, y de la areola. Miren, ahí están. Estas células grandes son de distintos tamaños con núcleos irregulares, ¿sí? Y citoplasmas amplios y grandes. Entonces, esta es la enfermedad de Paget, que está el conducto afectado. Bueno, ¿y qué dice? Para explicar el origen de este tipo de neoplasia, hay teorías. Por ejemplo, aquí está la teoría epidermotrópica. Teoría epidermotrópica, ¿sí? Se trata, dice, de un carcinoma ductal que se inicia en los grandes conductos, ¿ya? Y se extienden hacia la piel del pezón y de la areola, dice acá. Entonces, originados en un carcinoma infiltrativo. Ya, puede ser que tengan un origen en un carcinoma infiltrativo subyacente, ¿no? Generalmente es ER2 positivo, expresan este receptor. Esa es una teoría. Hay otra teoría, dice, de la transformación, ¿ya? Entonces, que corresponde, dice, a la invasión del epitelio escamoso del pezón por células epiteliales malignas de origen glandular. Obviamente que todos estos expresan el receptor de ER2. Entonces, bueno, yo creo que esta es la más aceptable, pero bueno, no nos vamos a hacer problema por ello. Ahí está, ¿no es cierto? A la piel del pezón, sobre todo, y aquí pezón y areola. Este aspecto exematoide, ¿no? Exematoso del pezón, ¿no? Entonces, este es el aspecto clínico que tiene. Y aquí vemos la histología. Miren las celulitas, ¿sí? Este es el epitelio. Pero aquí se ven estas células, la citoplasma, claro, y núcleos irregulares. Estas son las células de Paget. Están dentro del epitelio. Por eso se dice que es in situ, ¿ya? No ha invadido el estroma, ¿ya? Pero así se ve, como un pezón exematoso, así es. Aquí vemos lo mismo, miren, ahí está la piel, y ahí están las células de Paget. Muchas veces, ¿no? El mismo pezón existe en folículos pilosos, y también hasta ahí han migrado, miren, las células de Paget. Una reacción inflamatoria aquí en el tejido extralobular. Entonces, estamos dentro del contexto del carcinoma ductal in situ. Y puede tener su origen en un carcinoma más profundo, que es un carcinoma invasor. No hay problema con eso. Pero la enfermedad de Paget como tal es un carcinoma in situ. Ductal in situ. Bueno, ¿qué más puedes decir? Vamos a ir con el CLIS. Este es el lobular, carcinoma lobular in situ. Es una proliferación clonal de células dentro de conductos y lobulidos. Ya aquí también están comprometidos los lobulidos acinos. Y también lobulidos, pero menos digamos, menos grave, que crecen, estas celulitas crecen con falta de cohesión, dicen, las células, sobre todo de los lobulidos, y cuando son afectados los conductos también. Suelen encontrarse células, acá se pueden ver algunas células claritas, dice acá, células en anillo de sello, dice, positivas para mucina, acá, no, sí, esto de acá. Las luces de los lobulidos están distendidos, agrandados, ¿no? Por las células tumorales, ya que muestran alteraciones a nivel celular de sus núcleos, etc. ¿no? Pero los núcleos son por lo general redondos, pequeños. Entonces aquí en algunos sectores, como les decía, se ven estas células tipo anillo de sellos, ¿no? Por la cantidad de mucina que hay en el citoplasma. Bueno, entonces esos son los carcinomas in situ. Ahora veamos los infiltrativos. Ya también tienen su clasificación. El más frecuente de lejos
es ese, el carcinoma ductal invasor de un tipo no especial, chicos, tipo no especial. ¿Está bien? Tipo no especial. O también se conocen como inespecífico. ¿Sí? Es el más frecuente, 70-80%. Derivan de la unidad locular terminal. Si se produce intensa fibrosis, se denomina carcinoma esciroso, cuando hay mucha fibrosis. Son duros, como leñas, ¿sí? Con ocasionales focos de calcificación, ya por la necrosis. Los carcinomas más grandes pueden invadir el músculo pectoral y fijarse a la pared torácica e invadir la débil, la pierna, sobre todo a nivel de la zona de la areola, provocando retracción ¿sí? del pezón, o bien de la piel suprayacente, donde pueden producir una especie de los acrociligios. ¿Saben lo que es el acrociligio? Es el porito, los poritos de las glándulas sudoríparas de la mama. ¿Sí? Entonces, esos poritos se hacen más grandes y más profundos. ¿Ya? Muchas veces se asemejan a la piel de araña. Bueno, y así mismo también pueden producir retracción de presión. Dijimos ya. Hay variantes de este tipo no especial, ¿sí? O bueno, variantes del carcinoma infiltrativo. Del carcinoma infiltrativo, perdón. Doctor, una preguntita. En este caso, la misma, yo conocí a una persona que salieron los movimientos, le hicieron un estudio y dijeron que era benigno. Se embarazó y cuando tuvo su bebé para sacar leche, le salía por las axilas, por donde venía eso, con nódulos. ¿Es un tipo infiltrativo? Claro que sí. Claro que sí. La leche le salía. Pero también le salía por los pezones. Sí, le salía los pezones, pero como tenía demasiada leche, sacaba leche y también le salía de los de la Tuvo que ver alguna cosa más ahí que no era suficiente, digamos, la salida, ¿no? a través de los pezones. Que la leche, que se producía tanta leche, tuvo que buscar otra salida, produciendo fístula, o bien ha debido tener tejido mamario o la mama que era demasiado grande. Entonces, y producir de esa manera una especie de fístula. Bueno, entonces les decía que otro tipo de carcinomas infiltrativos es el carcinoma medular, que se presenta en mujeres jóvenes sin desmoplasia, sin fibrosis, ¿no? Con células tumorales de tipo sincitial, o sea, multinucleares. Y aquí es importante, ¿no? El infiltrado, que es linfoplasmocitario, el linfocito sin plasmocito. Y también tenemos la otra variante, que es el carcinoma lobular invasor, es traductor, lobular invasor. Tiende a ser multifocal y unilateral, muy metastasizado. Entonces vamos a ver eso. Ahí está el carcinoma ductal, cuadrante super externo, casi siempre se presenta ahí, con afectación, miren, de areola, eso. Al corte de la mama ya está el tumor, con necrosis, etcétera, etcétera. Aquí vemos al corte de la macroscopía, ahí está, clásico, estrellado, se ve la infiltración, y acá se ven isótesis irregulares, mira, en el pectoral. Entonces, ¿cuáles son los criterios para la gradación de estos carcinomas invasivos? ¿Qué dijimos? Formación de túbulos, estas estructuras, número de mitosis, pleomorfismo nuclear y el número de mitosis. Entonces eso ya se ve a gran aumento. Ahí se ve, miren, mitosis por acá. Obviamente, mientras mayor sea el grado, encontramos desarreglo tubular, ¿sí? Debemos encontrar mayor pleomorfismo y mayor número de mitosis, mientras mayor sea el grado. Bueno, entonces son los grados. Bien, y algunos tipos histológicos especiales del carcinoma infiltrado. Ahí es para mostrarles simplemente, ¿no? El lobular, el mucinoso que produce mucina, el tubular que tiene esta estructura, ¿sí? Son conductos, ¿no es cierto? Túbulos.
el papilar, que tiene estos crecimientos dentro del conducto papilar, el apocrino, con metaplasia apocrina, el micropapilar, pequeñas papilitas, el medular, el patrón medular, ¿ya? Que está relacionado a veces con células del sistema neuroendocrino, y el secretor, que producen pequeñas lagunitas de secreción. ¿Sí? Son variantes que son medio raras, pero se las menciono. ¿Ya? Y otra variante más, tenemos el carcinoma metaplásico, dice acá. Entonces, acá tenemos, en el epitelio son células alteradas, sí, pero son células epiteliales al final, pero acá en el estroma, o bien podría ser el epitelio, ¿sí?, que ha cambiado su forma por estas células fusiformes, muy irregulares, ¿cierto? Entonces, a estos carcinomas se los considera como carcinomas productores de matriz. Entonces, inclusive se dice que el origen de este patrón o carcinoma metaplástico tenga su origen en las células mioepiteliales y no en las epiteliales, no en las luminales, sino en las mioepiteliales. Entonces es medio raro, es muy controvertido este tipo de cáncer metaplástico, carcinoma metaplástico. ¿Sí? El medular. Este tipo presenta un mejor pronóstico que los otros carcinomas, un poco diferenciado, ¿cierto? En particular, estos tumores también presentan un infiltrado anormalmente grande de linfocitos T, lo que mejora el pronóstico, o sea que significa que tiene mayor respuesta inmunológica. Claro, ahí dice, ¿no? Y puede estar relacionada con una respuesta inmunitaria del huésped frente a los antígenos tumorales. Son tumores blandos, bien delimitados, con mínima desmoplasia. ¿Ya? Bueno, pues entonces, histológicamente, bueno, se puede ver como láminas sólidas de células con núcleos pleomórficos, núcleos prominentes, figuras de mitosis frecuentes. Y ahí lo que sí es importante es resaltar el infiltrado, ¿no?, linfoplasmocitario o del linfocito. Son tumores blandos, ¿no? Sus bordes no comprimen, no son tan expandibles. Ahí tenemos un carcinoma medular, ahí está. ¿Sí? Son blandos, suavitos. Ahí están, ¿no?, como islotes de estas células claras que, bueno, pues no se expanden, no son tan agresivas, pero sí es importante tener en cuenta estos infiltrados, ¿no?, de linfocitos alrededor de estos islotes de las células tumorales. Luego tenemos el carcinoma lobular invasor. Este es interesante porque tiene su propia característica, ¿sí? Y es esta, ¿no? En el estroma invade en forma de fila india, miren, así entre los fascículos colágenos, así en filitas son las células tumorales, y es característica del carcinoma lobular invasor. Acá también se nota, miren, esta es su forma de infiltrar o de invadir. Ahí tenemos, ¿sí?, es un tumor sólido, blanquecino, consistencia firme. A la histología vemos, ¿no es cierto?, aquí los lobulillos, hay fibrosis del estroma, y acá podemos encontrar, ¿no?, elementos inflamatorios también. Bueno, entonces luego nos vamos a los tumores del estroma. Ahí tenemos nuestras dos alternativas: el fibroadenoma y el tumor pilotes. El fibroadenoma es el tumor benigno más frecuente, aparece en la edad fértil como un nódulo solitario. Se cree que tiene influencia estrogénica, ¿sí? Estos fibroadenomitas son frecuentes, sobre todo en jovencitas, ¿no?, en adolescentes, ya por un nodulito que les molesta, ¿sí? Se hacen ver y a veces se les extirpa, y es de regular tamaño,
como un huevito, parece un huevito de color bastante firme. Ya, y bueno, enseguida les muestro, no tiene mayor trascendencia. El tumor filodes probablemente se origine del estroma periductal. Son de gran tamaño, decía acá, ¿sí? La forma maligna suele metastizar por vía hematógena. Interesante. El tumor filodes. Bueno, entonces aquí está la fibroadenomita. Ahí está, cortadito. Es así, bien encapsuladito, ¿sí? Tiene ahí su superficie, es blanco-amarillenta, y la histología es característica, ¿cierto? Ahí está el estroma intraductal, es abundante, laxo, ¿sí? Y los conductos y lobulillos están prácticamente colapsados por la proliferación de este tejido, por este estroma, ¿no? Intraductal, ¿sí? Entonces hay una hipertrofia del estroma intraductal. Entonces ahí vemos cómo crecen y se forma un nodulito, fibroadenoma, bastante frecuente. El tumor filodes, miren esto. Uno veía esto antiguamente, ¿no? Los antiguos ya pues juraban que se trataba de un cáncer. Acá al borde, a pesar que era encapsuladito nomás, no tenía mucho aspecto de malignidad, pero ese aspecto tan grande, ese crecimiento tan exagerado, a veces hay formaciones quísticas muy pequeñitas. Y acá la histología nos muestra, ¿no? Esta hipertrofia también de estroma. También es el estroma intraductal, pero exageradamente hipertrófico. Tumor filodes. Como les decía, que antes inclusive se le llamaba el cistosarcoma filodes, pero no, ya no se utiliza más. Ya, bueno, y la contraparte maligna que dijimos que es bastante agresiva y metastiza por vía hematógena. Bueno chicos, con ustedes terminamos.